Si hoy tienes deudas en España, el riesgo no es solo pagar intereses. El riesgo real es que tu deuda esté consumiendo tu capacidad futura de ahorrar, invertir y decidir con libertad. Y lo más peligroso es que esto suele ocurrir incluso cuando crees que lo estás haciendo bien. Pagas a tiempo, cubres el mínimo y mantienes la sensación de control. La mayoría de personas comete el mismo error conceptual. Confunden cumplir con la cuota con progresar financieramente. En crédito al consumo y tarjetas, pagar sin retrasos puede ser compatible con que la deuda se quede prácticamente igual durante meses o años. El sistema está diseñado para que el pago mínimo mantenga el préstamo vivo, no para liquidarlo rápido. Veamos un ejemplo simple. Imagina una deuda de 3.000 € en una tarjeta con TAE 24%, un nivel común en revolving. El interés mensual aproximado es 24%, 12, narra 2%. Solo en intereses, cada mes se generan 60 €, 3.000 K0K02. Si tu cuota cómoda es 75 €, estás amortizando 15 € de principal al mes. A ese ritmo, salir de la deuda puede llevar años. Y durante ese tiempo, tu presupuesto se queda atrapado. Pagas, pero no avanzas de forma significativa. Ahora multiplica esto por una situación típica. Tarjeta Plus, préstamo personal, Plus, coche financiado. No hace falta vivir por encima de tus posibilidades para caer ahí. A veces el detonante es una caída temporal de ingresos, un gasto médico, una mudanza, o simplemente meses de inflación donde el coste de vida sube y tu salario no acompaña. En España, además, es frecuente consolidar gastos con crédito rápido, y eso suele cambiar un problema de liquidez por un problema estructural. Conviertes un bache en una cuota fija. Otro error habitual: pensar que, si el banco me lo ofrece, es razonable. El banco evalúa probabilidad de cobro y rentabilidad, no tu bienestar financiero. Que te aumenten el límite o te aprueben financiación no significa que sea óptimo para tu plan de largo plazo. De hecho, muchas decisiones normales, pagar a plazos una compra pequeña, usar revolving para meses difíciles, refinanciar sin bajar el coste total, suelen empeorar la variable clave: tu ratio de endeudamiento mensual y tu margen de ahorro. La consecuencia no es solo pagar más, es perder opciones. Si tu deuda te cuesta, por ejemplo, 350 € al mes, esos son 4.200 € al año que no van a tu fondo de emergencia ni a inversión. Y si esos 4.200 € se acumularan con una rentabilidad conservadora a largo plazo, el coste de oportunidad se vuelve relevante. No es un argumento emocional, es matemática presupuestaria. Además, cuando se encadenan deudas, aparece un fenómeno muy común: volatilidad financiera personal. Un imprevisto de 400-600 € puede obligarte a usar más crédito, lo que aumenta la cuota futura, lo que reduce aún más tu margen, y así sucesivamente. La gente cree que está gestionando, pero en realidad está operando dentro de un circuito que se refuerza solo. En esta serie vamos a separar dos cosas que la mayoría mezcla: salir de deudas de forma eficiente y usar el crédito de forma inteligente sin sabotear el patrimonio futuro. Pero antes de hablar de métodos, hay que entender por qué la deuda, en la práctica, no es un problema de carácter, es un problema de estructura, coste y prioridades financieras medibles. Para resolver deuda de forma seria, hay que entender por qué aparece y por qué se mantiene. En la mayoría de casos no es un mal mes, sino una combinación de tres factores: estructura de ingresos, comportamiento financiero bajo presión y ausencia de un sistema operativo personal, reglas, métricas y prioridades claras. Primero, la estructura de ingresos. Mucha gente en España vive con ingresos relativamente estables, pero con capacidad de ahorro baja. Si tu salario neto es, por ejemplo, 1.600 €, y entre alquiler, hipoteca, suministros, transporte y alimentación se van 1.200-1.350 €. Tu margen real es 250-400 €. Con ese margen, dos cosas pasan. Cualquier imprevisto te empuja al crédito, y cualquier cuota adicional te deja sin aire. La deuda aparece no porque seas irresponsable,
sino porque estás operando con un margen estrecho. Ese margen estrecho convierte el crédito en puente recurrente, y cuando el puente se usa cada mes, deja de ser puente y se convierte en carretera. Segundo, el comportamiento bajo presión. Cuando el presupuesto está tensionado, la mente busca soluciones rápidas. Pago el mínimo. Lo paso a plazos. Ya lo compenso el mes que viene. El problema es que el crédito al consumo no perdona el tiempo. Los intereses trabajan en tu contra cada día, y el pago mínimo está diseñado para sostener el saldo. No es una opinión, es la mecánica del producto. Ejemplo 1, muy típico, tarjeta revolving como colchón. Supón 2.500 € al 22% TAE. Interés mensual aproximado, 22% 12, 1,83%, unos 46 al mes. Si pagas 60 €, solo reduces 14 € de principal. Mientras tanto, cualquier gasto extra de 200-300 € vuelve a empujar la tarjeta hacia arriba. Resultado, la deuda no baja, oscila. Esa oscilación da sensación de control porque no hay impagos, pero económicamente es estancamiento. Ejemplo 2. Préstamo personal para ordenar finanzas sin cambiar hábitos. Alguien con 3 deudas pequeñas, tarjeta, financiación de un móvil y un crédito rápido, decide consolidar. Pide 8.000 € a 5 años, al 10-12% TAE. La cuota puede quedar en 170-180 €. En apariencia es mejor, menos estrés, una sola cuota. Pero si no hay sistema, ocurre lo previsible. Al liberar límites de crédito, vuelve a usar tarjeta para emergencias, y en 6-12 meses, tiene otra vez saldo. Termina con préstamo plus tarjeta. La consolidación sin cambio de estructura es solo reordenar el problema. Ahora, ¿por qué los consejos estándar fallan? El consejo más repetido es, gasta menos y ya. Es correcto en lo abstracto, pero inútil si no traduces eso a un plan con métricas y prioridades. Reducir gastos 50 € aquí y allá ayuda, pero no siempre ataca el núcleo, el coste financiero y la secuencia de pagos. Otro consejo típico, paga todas tus deudas a la vez. En la práctica, eso diluye el impacto. Si tienes 3 deudas, repartir el esfuerzo extra entre las 3 suele alargar el proceso, porque las de mayor interés siguen generando coste elevado. Sin estrategia, puedes estar haciendo esfuerzo y aún así, perdiendo dinero por la estructura de intereses. También está el consejo de usa el crédito solo si lo necesitas. El problema es que, sin fondo de emergencia y con margen estrecho, necesidad aparece con frecuencia. El crédito no es el origen, muchas veces es el síntoma de un sistema incompleto. No hay colchón, no hay categorías de gasto realistas, no hay reglas para compras grandes, y no hay un método de amortización que priorice el coste. Si quieres salir de deuda en serio, necesitas entender que el problema no es solo el saldo, es la combinación de interés, cuota, margen mensual y comportamiento. Hasta que no se ordenen esas variables, las soluciones rápidas se convierten en ciclos. Cuando analizas casos reales de endeudamiento en España, los patrones se repiten. No son errores morales, son errores de decisión y de sistema. Y lo relevante es que sus consecuencias no se ven en un mes, sino en horizontes de 5, 10 y 20 años. Error 1. Pagar el mínimo o una cuota cómoda sin un objetivo de amortización. Pagar el mínimo mantiene el crédito vivo. Si tienes 4.000 € al 24% TAE, el interés mensual aproximado es 2%, 80 € al mes. Si pagas 100 € solo amortizas 20 €. Esos son 240 € de principal al año. En 5 años, en el mejor caso, habrás reducido alrededor de 1.200 €, pero habrás pagado miles en cuotas. La deuda se convierte en una suscripción, consecuencia a 10 años. Incluso sin subir el saldo, tu presupuesto queda atado a un pago recurrente que impide construir colchón y capital. La deuda no te arruina por un gran golpe, te limita por fricción constante. Error 2. Normalizar el crédito para gasto corriente. Supermercado, gasolina, facturas. En el momento en que el crédito financia el día a día, ya no estás usando deuda como herramienta puntual. Estás compensando un déficit estructural.
En ese punto, cualquier ajuste pequeño en el coste de vida o un gasto inesperado te empuja a más saldo. Proyección simple. Si cada mes te faltan 150 euros y lo cubres con tarjeta, en un año has añadido 1.800 euros de principal. Con un interés del 20-24% TAE, el coste de intereses a partir de ahí se vuelve relevante. Y lo más importante, aunque tu ingreso suba en el futuro, la deuda se come el aumento, porque la cuota y los intereses ya están dentro del sistema. Error 3. Refinanciar para bajar cuota sin bajar coste total ni cambiar comportamiento. Bajar cuota puede ser necesario si estás al límite, pero cuando se hace sin reglas nuevas, suele aumentar el coste total y alargar el problema. Si refinancias 10.000 euros a 7 años, la cuota puede bajar, sí, pero el tiempo extra significa más intereses pagados. Si además vuelves a usar tarjeta, el resultado es doble apalancamiento. Consecuencia a 5 o 10 años. Una solución de liquidez se convierte en una estructura permanente. La deuda se integra en tu vida como gasto fijo. Error 4. Ignorar el coste de oportunidad. La gente mira solo cuánto debo, no cuánto me impide acumular. Supongamos que por deuda no puedes invertir 200 euros al mes. Esos son 2.400 euros al año. En 10 años son 24.000 euros aportados. Si esos 200 euros se invirtieran con una rentabilidad media del 5% anual, escenario conservador de largo plazo, el capital final aproximado estaría en el rango de 30.000-31.000 euros. La diferencia no es magia, es tiempo y consistencia. Ahora compara escenarios. Escenario A, sin estrategia. Pagas cuotas mínimas, mantienes saldo, no generas ahorro. En 10 años, tienes historial de pagos, pero poco patrimonio y alta fragilidad ante imprevistos. Escenario B, decisión estructural. Priorizas la deuda cara, defines una cuota objetivo agresiva y construyes un pequeño colchón. En 24-36 meses, liberas flujo mensual. Ese flujo, bien dirigido, se convierte en ahorro e inversión. Esto conecta con una idea central. El problema rara vez es el ingreso. 2 personas con el mismo salario pueden tener trayectorias opuestas según decisiones, tipo de crédito, tasa, plazo y reglas de gasto. El ingreso influye, pero no determina. Lo determinante es la estructura. Si tus decisiones convierten el crédito en una herramienta puntual o en un sustituto del presupuesto. En el largo plazo, la deuda de consumo no suele destruir por un gran error. Destruye por la suma de decisiones pequeñas que parecen razonables aisladas, pero que en conjunto bloquean la acumulación de capital. La salida real de la deuda no es un truco. Es un sistema de 3 capas que se puede aplicar con números simples. 1. Estabilizar. 2. Atacar la deuda cara con prioridad. 3. Reconstruir el crédito como herramienta y no como muleta. Si te falta una capa, el plan se cae cuando llegue el próximo imprevisto. Capa 1. Estabilizar. Evitar volver a endeudarte. Antes de acelerar pagos, necesitas cortar el ciclo. La regla práctica es crear un mini colchón aunque estés endeudado. No estamos hablando de 6 meses de gastos. Estamos hablando de 501.000 euros en efectivo, o cuenta separada, lo suficiente para que una avería, un recibo inesperado o una compra médica no vuelva a la tarjeta. Mecánica. Calcula tu riesgo mensual en euros. Si en los últimos 6-12 meses has tenido 2-3 imprevistos de 200-400 euros, tu sistema necesita un buffer. Sin ese buffer, cada esfuerzo extra que pongas en amortizar se anula con la siguiente urgencia. Capa 2. Ataque por coste. Ordenar la deuda por interés real. Una vez estabilizado, el método más eficiente es priorizar por coste. Pagas el mínimo en todas las deudas y todo el extra va a la deuda con TAE más alta. Esto funciona porque cada euro que amortizas en una deuda al 24% rinde más que amortizar en una al 8 o 10%. Es una decisión matemática, no emocional. Ejemplo, tienes 3 deudas. Tarjeta, 3.000 euros al 24%. Préstamo, 6.000 euros al 10%.
Financiación pequeña, 1.200 € al 0,5%. Supón que puedes destinar 350 € al mes al total de deudas y además añadir 100 € extra reduciendo gasto o aumentando ingreso. Mecánica. Pagas mínimos en préstamo y financiación y metes el extra a la tarjeta. Si la tarjeta cuesta 1,2% mensual, amortizar 100 € adicionales reduce intereses futuros de forma inmediata. En términos prácticos, bajar saldo de 3.000 € a 2.000 € reduce intereses mensuales de 60 €, 40 €. Esa diferencia de 20 € al mes es flujo que, con el tiempo, te permite acelerar aún más. Regla complementaria. Si tienes revolving, el objetivo es convertirlo en deuda con fecha de finalización. Eso significa fijar una cuota que liquide en un plazo razonable. Por ejemplo, 12-24 meses, y no la cuota mínima sugerida. Capa 3. Reglas de crédito, para no recaer y para usarlo con inteligencia. Cuando bajes la deuda cara, el crédito deja de ser enemigo y vuelve a ser herramienta. Pero solo si hay reglas simples. No financiar consumo. Si no tiene valor duradero, comida, ocio, ropa habitual, se paga con dinero disponible. Si no hay, no se compra. Un solo criterio para compras grandes. Si es una compra necesaria de 600-1.500 €, define si se paga al contado o se financia con un plan claro. Si financias, que la cuota sea compatible con tu margen y que exista fecha de finalización. Automatización básica, domiciliación de pagos y alertas para evitar recargos y mora. En España, un retraso no solo cuesta comisiones, también puede afectar historial y encarecer futuras financiaciones. ¿Por qué este sistema es estable y no arriesgado? Es estable porque no depende de motivación ni de supuestos optimistas. Depende de control de variables, buffer para imprevistos, priorización por coste y reglas para evitar que el crédito vuelva a sustituir al presupuesto. No promete riqueza rápida, busca recuperar flujo mensual y reducir fricción financiera. Cuando reduces deuda cara, mejoras tu capacidad de ahorro de forma mecánica, y eso es lo que sostiene la estabilidad a largo plazo. Vamos a cerrar esto como un sistema operativo simple, medible y aplicable en España. La idea no es tener menos deuda en abstracto, sino recuperar flujo mensual, reducir coste financiero y reconstruir el crédito como herramienta. El sistema en 5 pasos, orden obligatorio. Paso 1. Inventario y métricas, 30-40 minutos. Haz una lista con cada deuda y 4 datos. Saldo, TAE, cuota mínima, fecha de pago. Luego calcula 2 números. Pago total mensual de deuda, suma de cuotas mínimas. Margen mensual real, ingresos netos, gastos fijos, gastos variables esenciales, pago mínimo total. Si tu margen real es cercano a 0, el plan empieza por estabilizar y ajustar estructura, no por acelerar sin base. Paso 2. Mini colchón. Primero estabilidad, luego velocidad. Objetivo: 501.000 € en una cuenta separada. Regla: hasta llegar a ese rango, pagas mínimos y recortas fugas evidentes. Si un imprevisto te obliga a usar tarjeta, el plan se reinicia cada mes, por eso este paso va antes que el ataque agresivo. Paso 3. Ataque por coste. Prioridad por TAE. Pagas el mínimo en todas las deudas y concentras todo el extra en la deuda con TAE más alta. Cada mes que reduces una deuda cara, bajas intereses futuros y liberas capacidad de pago. Esa liberación se recicla para acelerar el siguiente objetivo. Paso 4. Fijar cuota objetivo, con fecha de salida. Para la deuda más cara, especialmente revolving, define una cuota que la liquide en 12-24 meses, no la cuota sugerida. Si no puedes llegar a ese rango, aún puedes aplicar el sistema, pero aceptando un plazo más largo. Lo importante es que exista una fecha estimada de finalización. Paso 5. Reglas de crédito para el futuro, para no recaer. 3 reglas operativas. No financiar gasto corriente. Cualquier financiación debe tener plazo, coste total y motivo claros. Automatiza pagos y alertas para evitar comisiones y retrasos. ¿Qué cambia en 1,
5 y 10 años. Proyección realista. En un año. Menos decisiones de urgencia, porque el mini colchón absorbe imprevistos habituales. La deuda más cara empieza a caer de forma visible y el coste de intereses baja. Recuperas un primer tramo de flujo mensual, aunque sea 50-150 euros, que ya es una mejora estructural. En 5 años, si ejecutas el ataque por coste y mantienes reglas de crédito, lo normal es haber eliminado la deuda de consumo cara y estabilizado la situación. Ese flujo mensual liberado puede convertirse en ahorro sistemático y en inversión conservadora según tu perfil. No por magia, sino porque ya no estás pagando un sobreprecio por financiación. En 10 años, la diferencia no será más dinero por trabajar más, sino por haber evitado pagar durante años un coste financiero alto y por haber acumulado capital con consistencia. También tendrás mejor capacidad de negociar. Cuando no dependes del crédito para vivir, puedes elegir productos financieros con más criterio y menos urgencia. ¿Qué hacer hoy? Lista concreta. Abre una nota, Mi Hoja, y crea tu inventario de deudas con saldo, TAE, mínimo y fecha. Calcula tu margen mensual real. Define el objetivo de mini colchón, 501.000 euros, y la cantidad semanal para llegar. Identifica la deuda con mayor TAE y decide el extra fijo mensual que irá solo a esa deuda. Configura domiciliaciones, alertas, y elimina el uso de crédito en gasto corriente desde este mes. Conclusión. Salir de deudas y usar crédito con inteligencia en España no requiere complejidad. Requiere un sistema que controle 3 variables: riesgo de imprevistos, coste del dinero y reglas de uso. Si esas variables están bajo control, la mejora financiera llega como consecuencia lógica.